Rollán fue un priorato, llegó a ser un priorato de la Orden de Alcántara. Yo creo que de la zona esta, Rollán era el núcleo de población más importante. De hecho, por eso se asentarían ellos. En la toponimia de los alrededores de Rollán, y no muy lejos, hay un paraje que se llama La Horca. Los altares todos tienen la cruz de Alcántara. Rollán es un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca que tiene una historia que pocos conocen. Durante siglos estuvo ligado a la misteriosa Orden de Alcántara, una de las instituciones más influyentes de la Edad Media. En este reportaje exploraremos cómo esta relación marcó su desarrollo y qué huellas de este pasado aún permanecen. Quédate y déjate envolver por el arte y la cultura de la provincia de Salamanca. Las órdenes militares, como la de Alcántara, surgieron en la Edad Media, con el objetivo de proteger la fe cristiana y defender territorios estratégicos. Aprobada por el Papa Alejandro III en 1177, la Orden de Alcántara cumplía con los requisitos de tener una regia monástica, estatutos propios y un blasón distintivo. Rollán, desde sus primeros registros, formó parte de esta estructura, integrándose en la Encomienda de la Magdalena, un territorio clave de los dominios de la Orden. Sin embargo, los orígenes de la Orden están envueltos en incertidumbre, ya que se conservan muy pocos documentos del siglo XII, lo que dificulta conocer sus primeros años. A pesar de ello, sabemos que en 1219 el rey Alfonso IX otorgó una carta de fuero a los habitantes de Rollán, considerando su pertenencia a la Orden. Este vínculo no solo otorgó privilegios a sus habitantes, sino que también los integró en una estructura de poder que les permitió prosperar bajo su protección. Para entender mejor esta relación, hemos quedado en la iglesia parroquial de Rollán con Mateo Martín Berrocal, autor del libro Aproximación a la historia de Rollán, desde finales del siglo XII hasta la restauración monárquica, publicado por la Diputación de Salamanca. Me acompaña esta mañana Mateo Martín Berrocal, que es autor del libro que hoy presentamos, Aproximación a la historia de Rollán. Estamos ante una espléndida monografía que implementa la serie Ayuntamientos, que saben que es propia de la Diputación, y en consecuencia el contenido del catálogo editorial sobre municipios de nuestra provincia. Uno de los objetivos de estas monografías locales, serie bibliográfica que da nombre en el catálogo editorial de la Diputación, es divulgar, pero también dar a conocer y, por supuesto, transmitir la memoria de nuestros pueblos. Hola Mateo, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. Cuéntanos dónde nos encontramos ahora mismo. Nos encontramos aquí donde está el sillar fundacional de la anterior iglesia a esta. Esta es una reforma, una gran reforma hecha sobre la anterior a principios del siglo XVI. Pero de esta tenemos constancia escrita del año 1194, que se la incautó el rey Alfonso IX a Pedro Pérez de Villafranca, dice. Es una piedra fundacional de la iglesia anterior que fue románica. La Orden de Alcántara no solo fue una institución religiosa y militar, sino que también fue un enigma histórico. Sus privilegios excepcionales, como la exención de la jurisdicción episcopal, generaron tensiones con los obispos de Salamanca, quienes cuestionaban constantemente su autonomía. Además, los estrictos ritos y reglas de la Orden, basados en la regla de San Benito, han llevado a especulaciones sobre ceremonias secretas y códigos de conducta nunca revelados. Bueno, Rollán pertenece a la Orden de Alcántara desde 1219, según Torres Tapia, que es un fraile alcantarino que escribió el libro Crónicas sobre la Orden de Alcántara, y ahí explica que seguramente perteneció en un principio a la Orden de Calatrava, pero hubo una cesión entre las órdenes de Calatrava a Alcántara, y en ese intercambio es muy probable, si no en el primer momento, muy poquito después, Rollán fuese cedido también a la Orden de Alcántara. En el siglo XV, Rollán obtuvo importantes privilegios jurisdiccionales gracias a la intervención de la Orden. En 1429, el rey Juan II concedió al pueblo la jurisdicción criminal, marcando un antes y un después en su autonomía. Este privilegio fue solicitado por el maestre Juan de Sotomayor, quien defendió los derechos de la Orden en esta región. Aquí se consiguió una jurisdicción criminal y de hecho hay en la toponimia de los alrededores de Rollán, y no muy lejos, hay un paraje que se llama La Horca.
precisamente ubicado al lado del camino, en aquel tiempo más importante, que era el camino que iba a Salamanca. Ahora no es el más importante, sino es otro, pero precisamente porque, según parece, a los reos cuando los colgaban los tenían a lo mejor más de algún día y cerca de un sitio visible y alto para que lo vieran y sirviera de escarmiento. Como vestigios, diríamos, de la Orden de Alcántara, tenemos este escudo, que es, como veis, es más sencillo, casi finales del siglo XVII, diríamos. Y los otros son ya en pleno siglo XVIII. Vamos a verlo, si te parece, Mateo. Vamos a ver. Porque efectivamente en la iglesia no solo está este escudo, que es el más antiguo, sí, sino que tenemos otro tipo de blasones a lo largo de más capillas. Sí, hay unos cuantos, aprovechando cuando se hizo la capilla de San Antonio. No solo estaba en el central la capilla de San Antonio, sino que a los laterales estaba la capilla de Nuestra Señora de la Paz y a la izquierda Nuestra Señora del Rosario. Y ambos con un buen altar y en medio el blasón, el escudo de la Orden de Alcántara. Rollán fue un priorato, llegó a ser un priorato de la Orden de Alcántara, que como es lógico tuvo su importancia. No llegó a residir aquí en Rollán el prior, nunca, porque tenía un vicario, pero visitaba y de vez en cuando venía, como era lógico. Y el priorato finalizó, y con eso la relación con la Orden de Alcántara, el 17 de diciembre, consta, el 17 de diciembre de 1873, ya cerquita de la restauración monárquica, diríamos. Hasta ahí es donde dura... Y ese es el periodo que es donde hago durar, diríamos, la etapa que describo yo en el libro, hasta el inicio de la restauración monárquica, que en realidad es toda la etapa en que perteneció Rollán, salvo los primeros momentos de la repoblación medieval, toda la etapa que perteneció a la Orden de Alcántara, Rollán. El legado de la Orden de Alcántara sigue vivo en Rollán. Su historia, marcada por los privilegios reales, bulas papales y la influencia de los maestres, es un testimonio de la importancia de las órdenes militares en la configuración social medieval. Este pequeño pueblo salmantino es un ejemplo vivo de cómo estas instituciones dejaron una huella imborrable en la historia de España y un recordatorio de los misterios que aún rondan a la Orden de Alcántara. Y hasta aquí el reportaje de hoy. Dale me gusta y comparte para que Cultura con Arte llegue a cuanta más gente mejor. Y sigue siempre Cultura con Arte.